Vamos a partir de la grabación que estamos haciendo, la clase de la asignatura de Orígenes y Desarrollo del Trabajo Social, ¿vale? Nosotros nos habíamos quedado en el tema 1. En el tema 1 concretamente estábamos viendo esos personajes tan importantes o tan relevantes dentro de lo que han sido los pensadores iniciales que han empezado a trabajar el tema de, oye, ¿cómo podríamos trabajar el tema de la pobreza, el fenómeno de la atención social, cómo podemos ayudar a los necesitados en diferentes épocas, ¿no? Nosotros creo que en esta asignatura empezamos hablando incluso con el código de Hammurabi y a partir de ahí nosotros estuvimos viendo diferentes opciones, ¿no? Diferentes posibilidades. Hemos recorrido algunos personajes, bueno, aquí hemos puesto, ¿no? Como Juan Luis Vives, estuvimos viendo también algo de Medina, estuvimos viendo también a Soto, que es muy importante, las aportaciones, aunque desde su enfoque, evidentemente. También algunas cuestiones sobre el remedio de los pobres, que estuvimos hablando de Miguel de Giginta, ¿verdad? También con un enfoque muy particularizado. Y creo que nos quedamos el último día precisamente en esta transparencia, ¿no? Que son discursos de lucha, pero no son discursos de lucha contra la pobreza a favor de la pobreza, sino que lo que vais a ver aquí son discursos que, ojo, no es que sean raros, sino que son muy habituales, y no es que sean viejos, sino que son tremendamente novedosos porque todavía siguen vigentes y son planteamientos ideológicos que son contrarios a luchar contra la pobreza, son contrarios a atender la pobreza. Lo más importante o lo más potente van a ser esta relación de cinco o seis autores, que los tenéis vosotros aquí, que los tenéis, los tenéis en la transparencia que os estoy emitiendo, pero que los hay tanto desde el punto de vista liberal, de la ideología liberal, como desde, evidentemente, la base misma de la ideología marxista. En los liberales es sencillo de comprender. Bueno, y tenemos a Malthus, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham. Tenemos también al propio Spencer. Spencer hablaba de que la pobreza, por ejemplo, era la producida por una limitada adaptación del individuo. Fijaros, estamos confundiendo la situación de pobreza con una adaptación del individuo. O sea, tú eres pobre porque tú estás mal adaptado. No has evolucionado bien. Tú eres defectuoso. Por eso eres pobre, ¿no? Claro, fijaros el planteamiento. Algo así como el que es rico, claro, el opuesto a Spencer, el argumento opuesto es el que es una persona de prosperidad, rica, poderosa, es un ser humano más evolucionado que el ser humano con menor poder adquisitivo. Esta línea de pensamiento, ¿qué es lo que está diciendo? Que el hombre rico es superior y el hombre pobre es inferior. Y como es inferior, le merece o se merece ser dominado y ser explotado por los que son superiores, que son los ricos. Fijaros, rico y pobre, no hablamos de genética, o evolución genética o adaptación genética. Eso no se está hablando aquí. Si hablásemos de evolución genética, ¿quiénes son los seres humanos mejor adaptados físicamente? Hostia, pues son los negros. Además, real. Ellos deberían de ser genéticamente son superiores. ¿Sí o no? O lo da el intelecto, ¿quiénes son los más inteligentes? Hostia, pues eso no va por raza. Eso no tiene variante. ¿Quiénes son superiores? No hay superiores. No hay superiores. Pero Spencer sí marca un hito importante. Spencer te está diciendo, junto con el resto de liberales y del liberalismo ideológico, que ser pobre es ser menos, ser rico es ser más. Ahí tenemos autores como Malthus, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham, Spencer, que van a mueblar esta parte ideológica. Oye, van a justificar que el rico sea rico explotando al pobre, porque además está contribuyendo a la prosperidad económica. Ahora lo veremos cómo lo explican. Y el pobre se merece ser pobre y lo que le ocurre, porque además es una persona poco evolucionada. Además de baja moral. Un rico tiene una moral mejor que un pobre que tiene una mala moral. El rico representa las cosas buenas, el pobre representará las cosas malas. Evidentemente el que dice esto no es un pobre, es un rico. Y Marx,
¿Qué pasa con Marx? En la semana pasada y me preguntó, pero Evaristo, ¿cómo Marx va a estar en contra de la lucha contra la pobreza? Claro, Marx está en contra de la lucha contra la pobreza, muy importante. Marx está en la variante opuesta totalmente al liberalismo. De hecho, los marxismos, comunismos posteriores, socialismo, etcétera, etcétera, todo eso surgen como movimientos ideológicos contestatarios, contrarios al liberalismo que está creando las grandes bolsas de miseria y pobreza. Marx hablaría de alienación, ¿vale? Si nos vamos al marxismo, ¿vale? ¿Qué es lo que propone Marx? ¿O qué es lo que ve Marx? Marx entiende que la pobreza, antes de explicar a los otros, que la pobreza es normal en el contexto capitalista. Vamos a ver, el contexto capitalista que se basa en la acumulación y que se basa en la explotación, es decir, que unos acaparan los recursos de otros y a costa de otros, por fuerza, generan las condiciones para que unos sean ricos y otros sean pobres. Es decir, la pobreza es un elemento natural, normal, al sistema, o inherente diría, al sistema capitalista. Es parte del sistema capitalista. Solución, ¿atender a la pobreza? No. El marxismo no entiende que se atienda a la pobreza, porque eso no es una solución. ¿El marxismo qué es lo que quiere? El marxismo quiere cambiar el sistema a través de la lucha de clase. La solución para el marxista, para Marx, no era la atención social ni la atención a la pobreza. La solución era acabar con el capitalismo. ¿Cómo se acaba con el capitalismo según los marxismos, socialismo comunista? A través de la lucha de clase, la revolución, el comunismo, la comunidad, llevado al parámetro de igualitarismo, no acumulación de capital, no diferenciación por el tema del poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el marxismo, en origen, te va a decir que no atienda a la pobreza, lo que hay que hacer es revolución. Lo que no deben de existir ricos y pobres, no atender al pobre. ¿Se va entendiendo? Es decir, el estado de bienestar, lo explicaremos un poquito más adelante, por la idea de estado de bienestar, va a ser como una vía en medio de dos pugnas ideológicas que son el liberalismo económico, que es la acumulación de capital a ultranza y nada da yo a los pobres, dinero para mí, y la punta opuesta, socialismo-comunismo, nada de capitalismo, nada de acumulación de capital, nada de ayudar a los pobres, lo que hay que hacer es cambiar sistema, que no haya pobre directamente, y el estado de bienestar va a estar en medio, es decir, va a coger los parámetros de igualdad de derechos sociales de la parte de los socialismo-comunismo en un contexto de libertades y derechos civiles y libertades y en un contexto, ojo, cuidado, capitalista. El estado de bienestar es capitalista porque existe dentro de un parámetro de libre mercado capitalista y los ricos se hacen muy ricos. ¿Vais viendo? Es decir, ¿quién odia al Estado o terminará odiando el estado de bienestar propiamente dicho? Ya lo veremos más adelante, los marxismos. ¿Por qué lo odiarán? Porque anulan la lucha de clase. Es decir, un obrero que tiene un buen salario, imaginároslo, un buen salario, puede tener hijos y sabe que sus hijos van a tener mejores trabajos que el suyo. Estamos en la época del estado de bienestar. Esto ya no existe así, ¿eh? Van a tener hijos y mis hijos van a vivir mejor que yo. Tengo un sistema educativo gratuito, tengo un sistema de sanitario que me cubre mis necesidades, tengo un sistema de pensiones, tengo un sistema de ayudas, seguridad social, tengo vivienda, tengo... ¿Para qué voy a hacer una revolución? Tengo todo lo que quiero y encima, con mi salario, me puedo comprar una tele, me puedo ir de vacaciones, me puedo comprar un coche, me puedo comprar otra vivienda en la playa, me puedo... Yo no me quiero hacer la revolución, a mí me mola esto. Eso le está bien está, ¿eh? Que también se basaba en el sistema de consumo en masa, ¿vale? Todo ese parámetro, ¿vale? Eso estaba en el estado de bienestar. El marxismo odia el estado de bienestar y dice, joder, con el estado de bienestar me estás anulando la lucha de clase, la gente no quiere cambiar el sistema, odiará, ¿vale? El liberalismo, ¿qué hace? El liberalismo odia el estado de bienestar, porque entiende que todo lo que sea derecho social, invertir en pensiones, educación, sanidad y no se lo lleve la parte privada, eso es como tirar dinero. ¿Vais viendo o no? Por eso llegará un momento en que una de las dos partes gana, ya sabéis cuál, me estoy adelantando 7 o 8 temas, ¿vale? Pero técnicamente el marxismo caerá el muro de Berlín, caerá
con la era Gorbachov, el tema del comunismo, etcétera, etcétera, cae el referente y este liberalismo que estaba aquí en una postura de te tolero estado de bienestar, va a decir, ¿para qué te voy a tolerar si yo ya no tengo en el otro lado un elemento opuesto que me haga barrera? No, 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 fuera, me pongo yo encima y creo el neoliberalismo. Básicamente me acabo de ventilar toda la asignatura. Pero es esto, ¿vale? Es esto. Es decir, por eso hay que entender que el marxismo en origen pues no le mola, ¿no? Juan Jesús dice, lo que me llama la atención es que Marx impulsaba la lucha de clase y no era obrero. Esto pasa una tesis doctoral. Pero hay gente que ha hecho tesis doctoral sobre eso, sobre cómo una persona rica, rica, además rica, ¿vale? Con un nivel intelectual y de clase social muy elevada para la época, fue capaz de crear el tema de la lucha de clases. Es decir, qué elementos había detrás de Marx, ¿vale? Que además era empresario, estaba rodeado de empresarios, su familia era empresaria con mayúsculas, llegara a plantear este tipo de elementos. Hay cositas interesantes, yo te animo a que te acerques a alguna bibliografía que te va a molar. Bueno, más cosas. Hemos dicho estos primeros individuos, Malthus, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham, Spencer. Vamos a ver un poquito de ellos, ¿vale? En el libro también tenéis material. Bueno, ¿qué tenemos de Adam Smith? De Adam Smith, yo os he traído algún contenido para explicar partes del libro para que se entiendan mejor los autores. Luego, cuando vosotros trabajéis el libro, lo hacéis de manera un poquito más flexible, no tanto con el material que yo estoy trabajando en esta transparencia, que sirve un poco para apoyar la clase, sino como el propio que venga en el contenido del libro, que es el que en verdad os va a entrar en el examen, pero más o menos para que lo entendáis. Mira, Adam Smith va a introducir un nuevo concepto en el mundo económico y en el mundo de las ciencias sociales y del pensamiento ideológico y filosófico de la época, que va a ser, lo dice en francés, laisser-faire, laisser-passer, ¿vale? Dejar hacer, dejar pasar. Ahí lo tenéis escrito. Es algo así como la economía es perfecta. La economía no se debe de tocar. La economía no se debe de regular por ningún Estado, por ninguna autoridad. Tenemos que dejarla hacer, dejar pasar. La economía es perfecta, dirá Adam Smith. Es tan perfecta, decía él, como si de una mano invisible se tratara, que es capaz de autorregularle. Está la famosa mano invisible de Adam Smith en la economía, que todavía los economistas la utilizan para explicar la autorregulación del mercado, ¿vale? Y prácticamente plantea que la economía es perfecta si no se toca, es decir, dejar la economía libre limitando la acción del Estado en todo lo económico. Esto es la base del liberalismo y del neoliberalismo actual. Algo así, como que el Estado nunca regule nada que tenga que ver con economía. ¿Pero qué es regular algo con economía? ¿Regular las leyes de la bolsa? Claro, eso es regular. Pero cualquier cosa social vais a ver que es económica. Por ejemplo, si yo digo que la libertad, los salarios de entre hombres y mujeres tienen que ser los mismos, yo estoy tocando elementos económicos. ¿Por qué? Porque al empresario esto no le mola. Los empresarios nunca, nunca, nunca han creído en la igualdad. El empresario, en origen, desde la primera revolución industrial, a un hombre le pagaban un salario X y a la mujer le pagaban la mitad. Y si son los niños, una tercera o una quinta parte del salario del hombre o de la mujer, depende de la referencia. Es decir, ¿y qué hacían? Pues no contrataban hombres, contrataban a mujeres que hacían el mismo trabajo por la mitad de precio. Y les encantaba esto. O sea, no les mola nada la regulación social. Oye, que yo tengo una regulación social que tú dices que la jornada de laboral tiene que ser 40 horas semanales. ¿Por qué tienen que ser 40 horas semanales si antes trabajábamos 60? 40 horas y el mismo salario, eso como puede ser. No me mola. No me mola que haya una regulación laboral donde los niños no puedan trabajar en mis fábricas. ¿Por qué no pueden trabajar en mis fábricas? Son súper guay. Duran muy poquitos años, se mueren pronto, pero oye, tengo mucho para irlo recambiando y me cuesta una tercera o una quinta parte, porque yo no puedo emplear niños en mi fábrica. ¿Se va entendiendo? Es decir, cada derecho social, derecho laboral, derecho del trabajo, oye, que la empresa tiene que poner una cuota aparte para cuando el empleado se vaya a jubilar, vaya proporcionando a la caja del Estado para la seguridad social. No, 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 eso me cuesta mi dinero, yo no quiero ponerlo. Es decir, todo lo que toque el bolsillo lo van a llamar intervención en la economía. Y eso lo van a llamar como que están dañando la economía. Esto lo inventa el señor Adam Smith. Y esto es lo que todavía argumentan los neoliberales. Luego, cuando el mercado, evidentemente, no es perfecto, tiene un montón de crisis cíclica, tiene un montón de problemas que arruinan los propios mercados. Luego, cuando ocurren las desgracias y llegan las crisis, llega el mercado al papá Estado
y le pide, por favor, por favor, por favor, ven y ayúdame, ven y dame subvenciones, ven y dame ayuda, ven y rescata a mi empresa, ven y rescátame a mí. ¿Se va entendiendo? Hasta los bancos le piden ayuda al papá Estado. Pero cuando es para los pobres, o cuando es para los trabajadores, o cuando es para las personas vulnerables, y sobre todo cuando toca su bolsillo, te dicen que nanay, que estás tocando la economía, laissez faire, laissez passer, déjala pasar, déjala hacer, porque es perfecta y no se debe de tocar. Bueno, este muchacho, este es el retrato de Adam Smith, ¿vale? Bueno, vivió entre 1723 y 1790, os he traído una pequeña imagen más o menos para que le pongáis cara a los personajes, porque si no es muy difícil trabajar con ellos, ¿vale? Bueno, otro personaje, Robert Malthus. Robert Malthus. Mira, Malthus es el científico de la época. Es el científico de la época, por tanto, él cuando argumentaba cosas y proponía cosas, lo hacía de manera científica. Entonces, claro, cuando daba un argumento era muy difícil rebatirlo, ¿vale? Él opinaba que para desarrollar la economía se necesitaba además de tierra, trabajo y capital, que es el mercantilismo, esta es la teoría básica del mercantilismo de la época, un aumento de la demanda de producción por parte de aquellos que tienen la voluntad de pagar un precio suficiente. Es la base de la economía actual, cuidado. Es decir, había cosas que estaba hablando de que eran bastante importantes, es decir, un aumento de la demanda de producción por parte de aquellos que tienen voluntad de pagar dinero. La economía actual de mercado, la economía actual de consumo, se basa en que la gente que tiene dinero quiera gastarse y demande producto para que la industria siga fabricando y siga lanzando al mercado productos. Esta es la base económica actual. Es sencillo y cuando tú no tienes ganas de gastarte dinero, pues te convencen de que lo que tú tienes es obsoleto y que lo debes de cambiar. Yo qué sé, te ha comprado un frigorífico que es de color gris y mola mucho porque está con tu color de eso, pero ahora voy a sacar un frigorífico que es el mismo, pero además en vez de color gris le voy a poner un cristalito que es mucho más bonito y refleja y además te puede ver con una pantallita de color azul. Y te estoy diciendo que tu frigorífico se ha quedado obsoleto, enfría, ¿eh? Funciona, pero es que esté más molón. Lo que te voy a intentar convencer es que tú te gastes el dinero en mi producto, porque yo me dedico a vender productos. Entonces tengo que convencerte y tengo que activar la demanda de producción, ¿vale? Actualmente, de hecho, vivimos en lo que se conoce como la sociedad del consumo en masa. Es decir, nosotros a base de consumo articulamos y movemos el motor económico. Vosotros, cuando gastáis dinero, movéis la economía, sois súper importantes, nadie lo ha dicho así. Vosotros y yo, cuando gastamos dinero, estamos creando riqueza en nuestra sociedad. Somos súper importantes, pero no nos hemos dado cuenta de lo importante que somos. Nosotros podemos hacer que una empresa se haga millonaria o que se arruine. Imaginaros por un momento, ¿vale? Que nosotros nos organizáramos y dijéramos, ¿a qué empresa le vamos a dar dinero? Pues le vamos a dar dinero a la que salario más alto pague y más respete los derechos laborales de los trabajadores y no haga discriminación entre hombres y mujeres con los salarios. ¿Qué pasaría con todas las empresas? Que todas, para asegurarse las ventas y convencernos a nosotros, que somos los que mandamos, pero no nos hemos dado cuenta, querrían pagar bien a sus empleados y demostrarlo y poner carteles para convencer de su producto. Pero esto no nos lo cuentan. Nosotros nada más nos cuentan qué barato es esto, qué bonito es lo otro, pero no ponerse de acuerdo, no hablar entre vosotros, no mirar las condiciones laborales de mi empresa, no mirar si yo me he ido al tercer mundo a fabricar unas condiciones horrorosas con niños y con menores, no mirar si al irme a fabricar allí con menores, además he dejado parados a todos los españoles que he cerrado aquí la fábrica y me he ido al otro lado, pero yo a ti te vendo el mismo producto, además más caro, pero a mí me sale más barato. Yo eso no te lo voy a contar, ¿vale? Pero te voy a poner un anuncio muy chulo para que tú te convenzas. ¿Vale? Pero imaginaros que nosotros tomáramos conciencia del poder que tenemos como consumidores. Nosotros mandaríamos. Mandaríamos directamente porque ni el Estado ni la empresa puede mandar. Porque lo que necesitan es nuestro dinero. De hecho, nosotros consumimos tanto como ganamos. A menos tenemos, menos consumimos. Ojo, cuando tenemos más, compramos más cosas o más caras y consumimos más. Nos dedicamos al consumo de masa. Nuestro salario, una pensión de un viejo, se dedica a esto, a gastárselo. Si nosotros nos organizáramos de verdad, nosotros mandamos, ¿eh? Nosotros mandamos. Lo que pasa es que no nos hemos enterado todavía. Pero bueno, como estamos en la universidad, a ver si nos vamos haciendo ideas. Importante, importante. Dentro de lo que sería el pensamiento de Malthus, dentro de lo que sería el pensamiento de Malthus, hay una parte económica muy importante. Malthus, hemos dicho que es el científico de la época, pero fijaros,
Bueno, os pongo también una foto como el personaje intelectual que era. Era un intelectual de peso, es decir, daba conferencias en la universidad, era un científico social. Malthus plantea el problema de que existe entre recursos y población. Voy a leerlo todo el texto y luego lo vamos a explicar. Para resolverlo, Malthus parte del naturalismo social o lo que se conoce como darwinismo social. Todo el mundo sabe lo que es el Darwin y la ley de la evolución. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuidado, Darwin, muy importante, no inventa el darwinismo social. Darwin estudia tortugas y bichos y se da cuenta de que hay una evolución y es capaz de transferirla él y autores posteriores a la evolución humana, ¿vale? Y alguien dirá, ¿es que el hombre viene del mono? No, el mono es el mono y el hombre es una evolución de especies que ya no existen, ¿vale? Te lo digo porque hay un montón de tonterías sobre esto. Eso es lo que estudia, perdón, Darwin. ¿Qué es el darwinismo social? Trasvasar la ley de evolución de las especies, es decir, la supervivencia de la especie más fuerte que mejor se ha adaptado, que es la teoría de Darwin, que la aplica a tortugas y se puede aplicar a plantas y cosas de estas, ¿vale? Lo digo porque un perro y un gato están en el top de la evolución. No sé si me explico, porque ha sobrevivido y ha evolucionado de especies anteriores, igual que el hombre, de simios anteriores, hemos evolucionado a hombres, ¿vale? No hay uno por encima de otro en la teoría. Y hay gente que lo que hace es que se lleva el darwinismo a lo social y dice, no, 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 la ley del más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El más rico, porque ese lo tiene todo y lo puede hacer todo y domina a los pobres. La ley del más fuerte justifica que el más poderoso esté por encima y el más débil esté por debajo. Y que además, para tú subir, te vamos a legitimar a que, como estás evolucionando, puedas pisotear a todos los que se quedan debajo. Esto se llama darwinismo social, no lo inventa Darwin. Esto lo lleva a lo social teóricos como Malthus, que es este que estamos dando, ¿vale? Que es una pasada. Sigo trabajando con esto. Nos dice Malthus. Es bastante pesimista respecto a la naturaleza humana y muy cruel desde el punto de vista social. En este contexto, Malthus se muestra totalmente contrario a toda ayuda dirigida a los pobres. Afirma que la tendencia al superpoblamiento es algo inherente a la especie humana y ese superpoblamiento exige la desigualdad social. Es decir, en esta ideología, la desigualdad está legitimada y es necesaria. Es decir, tiene que existir irremediablemente ricos y pobres. Lo cual explica la existencia mínima de la desigualdad, que incluso está por encima del derecho mismo a la asistencia. La desigualdad para Malthus es más importante que sobrevivir, que vivir. Es más importante que la existencia de un humano. La desigualdad legitima que si alguien se tiene que morir de hambre para que otro se muera de gordo, está bien. Malthus, con estas palabras, justificaba el orden liberal fundado sobre la propiedad y la desigualdad social. Hay otros liberales que no están en esta línea, pero esto es potentísimo. Estos argumentos siguen vigentes, ¿eh? Malthus subraya que la riqueza puede crecer sin producir la mejora de la situación de cada individuo. O sea, tú puedes existir la riqueza aumentar y que no mejore la situación de cada individuo. Y esto se debe a la diferencia que existe entre población y recursos. Ahora la vamos a explicar. De aquí, esa diferencia entre población y recursos, extrae la conclusión de que la población de esta situación va a vivir miserable siempre. Lo voy a explicar. A ver si yo soy capaz. Si nosotros nos vamos a ver si yo soy capaz de poneros aquí una pizarra, ¿eh? Y no cargarme el invento. Decía, Malthus decía la siguiente cuestión, ¿vale? La vamos a intentar escribir aquí. Los recursos, por ejemplo, los alimentos, crecen de forma aritmética. Es decir, en secuencias como 1, 2, 3,
4 y así sucesivamente, ¿vale? En cambio, la población no se ve lo que yo estoy diciendo. Vaya. Vale, no pasa nada. Vale, el PowerPoint sí se ve, ¿verdad? Ahora mismo sí se ve. Vale, esta parte sí entiendo yo que se verá, ¿no? Vamos a escribir sobre esta base. Repito, los recursos. Los recursos crecen de forma aritmética. Es decir, en secuencia de 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Qué ocurre con la población? Decía Malthus, como un científico, decía, no. La población no crece de forma aritmétrica. La población crece de forma geométrica. Es decir, en vez de una secuencia, como hemos visto antes, de 1, 2, 3, 4, crecía de esta forma. 1, 2, 4, 8. ¿Se va entendiendo? ¿Vais viendo este planteamiento? Es decir, claro, si nosotros nos lo explican así, tú llegas a la conclusión de que los recursos crecen a un ritmo muy inferior a lo que crece la población. ¿Estamos de acuerdo o no? Por tanto, tenemos un gravísimo problema poblacional. Tenemos un gravísimo problema poblacional. A más seamos, más hambre y más miseria para todos. ¿Se va entendiendo esto? A más seamos, más hambre y más miseria para todos. Claro, ¿por qué? Porque técnicamente lo que nosotros tenemos aquí es que los recursos van de manera aritmética, 1, 2, 3, 4, pero claro, si me voy a la población, es de forma geométrica, 1, 2, 4, 8. De aquí extrae la conclusión de que la población en esta situación va a vivir miserable siempre. Malthus sostendrá que el régimen liberal y la desigualdad que engendra permite mejorar la suerte por lo menos de una parte de los individuos, porque producen una limitación del crecimiento geográfico, mientras que un régimen de igualdad caeríamos todos inevitablemente a la miseria. Malthus dice, no ayuda a los pobres, déjalos que se mueran. Somos menos, comemos todos mejor, pero si los ayudáis, van a tener más hijos, se van a sentir mejor, va a haber más gente, hambre para todo el mundo. Mejor que se mueran. No los ayudéis. Ayudar a los pobres condena la existencia de la humanidad y nos hace daño a todos. Lo mejor es la desigualdad, que los más fuertes tiren para adelante y los que no lleguen, que se queden por el camino. Y si se tienen que morir, mala suerte. Malthus propone para solucionar el problema demográfico, porque claro, habla de problema demográfico, ¿eh? Si os dais cuenta, la renuncia voluntaria del matrimonio y la procreación de aquellos que no tengan medios para mantener a sus hijos. Hombre, matar a los pobres no los vamos a matar. No los ayudemos, ya se irán muriendo de hambre y que no se casen y que no tengan hijos. Yo, los ricos sí, que tienen dinero y tienen comida. Pueden tener todos los hijos que quieran, los pobres no. Oye, todavía les decimos a los pobres que cuando son pobres que no tengan hijos, ¿no? Es más, la OMS en las políticas de ayuda al tercer mundo se dedica a hacer política de control de la natalidad. Ch. Espérate, ¿me estás diciendo, Evaristo, que el maltusianismo sigue vigente? Sí, se llama neomaltusianismo y lo aplicamos todos los días. Todos los días. Porque claro, ser pobre, lo primero que tenemos que cortar es que no tengan hijos. Y si puede ser que no se casen. Y en los países pobres, políticas de control de la natalidad. Algunos países como dictaduras, prohibición de tener más de un hijo. ¿Suena esto? Algunos países donde no hay derecho, cada vez que una mujer va a una revisión ginecológica, va al ginecólogo y le hace una ligadura de trompa para que no tenga hijos, sin permiso, ¿eh? La mujer no sabe lo que le han hecho.
¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, esto se llama neomaltusianismo, lo tenemos metido en la cabeza. El tema de la pobreza es un problema poblacional, porque no hay recursos para todo. Y ahora yo voy a hacer la pregunta del millón. ¿En qué se equivocaba Malthus? ¿En qué se equivocaba Malthus? En todo. Pues sí. Se equivocaba en la base fundamental de su teoría. Realmente los recursos crecen de manera aritmética y la población, pues claro, así contado, dice, tú, ostras, qué razón tiene, más razón que un santo. De forma geométrica, no es verdad. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en planteamiento de excedentes de recursos. Mira, tú no puedes decir que no hay recursos suficientes para todo cuando la mitad de la población mundial se muere por insuficiencia de calorías, mientras que la otra mitad de la población se muere porque tiene calorías de más y le provoca otro tipo de enfermedades y los mata. Eso no lo puedes decir. Tú no puedes decir que no tienes recursos alimenticios suficientes cuando tú todos los años de todos los sectores productivos agroalimentarios destruyes excedentes alimenticios. Leche, huevo, carnes, todo, verdura, todo, para que no se deprecie el precio. Por tanto, no hay escasez. Tú no puedes decir y mirar a las personas que pasan hambre a la cara y decirle que hay pobreza porque no hay recursos suficientes, cuando en alimentación para nuestras mascotas en Europa y en Estados Unidos nos gastamos más dinero en alimento para mascotas que muchos países para alimentar a su población. Eso no se lo puedes decir tú a la cara a una persona que pasa necesidad. ¿Se está entendiendo? Robert Malthus decía eso, pero eso no es real, porque además nuestros sistemas productivos nos permiten producir muy por encima de nuestras necesidades básicas de alimentación, pero muy por encima. No es que falte, es que está muy mal repartido, ¿vale? Eso es lo que nos lo va a contar un maltusianista, evidentemente, porque lo primero que te va a decir es que la cuota parte que le toca a él no la va a repartir con nadie. Dice que en una sociedad desigual solo se casarán los jóvenes con medios para mantener a todos los hijos. Suena esto, ¿verdad? Los demás deben retrasar la edad de casarse o incluso renunciar a ello voluntariamente. Por otro lado, cree que debe haber una supresión total de toda forma de ayuda, asistencia a los pobres, porque si se ayuda a los pobres, van a estar mejor, van a querer tener más hijos, van a aumentar la población y por tanto todos pasaremos más hambre. Por tanto, el ayudar a los pobres a hacerles daño. Fijaros en la frase, se produce desigualdad que evidentemente beneficiará a los que más tienen. Ese es el planteamiento tan bestial que Malthus daba conferencias en universidad tras universidad y todos los políticos y toda la clase dominante y toda la clase intelectual lo escuchaba y no tenía argumento para rebatirlo. Y hacían así con la cabeza como diciendo, jolines, qué problema, porque claro, él no hablaba de ricos y pobres, él hablaba de un problema demográfico. De hecho, Malthus es considerado el padre de la demografía y el primer gran demógrafo científico, porque lo que estudiaba era un problema demográfico en relación o cuota parte, población, recursos, ¿vale? A su forma, evidentemente. Pero convencía que convence todavía. Es que todavía los programas de ayuda al tercer mundo, de lucha contra la pobreza, seguimos pensando que no hay para todo el mundo. Todavía escucho yo a gente que dice que en el planeta es que somos muchos. Mucho para qué o para cuándo o de cómo, es verdad. Si decimos problema medioambiental, no es que somos muchos, que lo estamos haciendo muy mal medioambientalmente. Eso no es un problema de número, un problema de forma. Hay economías que son sostenibles que no tendrían que hacer lo que estamos haciendo. O economías reutilizables o economías cíclicas que no tendrían que hacer lo que estamos haciendo. Pero el problema de los recursos realmente es un problema de que no hay para todo. ¿De no hay para todo?
¿No hay para todo? Oye, ¿y por qué los pobres del tercer mundo tienen hasta 3 y 4 móviles y no tienen para comer? ¿Eso cómo se entiende? ¿Y por qué muchas personas que tienen problemas alimenticios en el tercer mundo tienen problemas de obesidad? ¿Qué es lo que están dándoles de comer? Y es un problema de calidad alimenticia y un problema de muchas más cosas. Aquí hay mucho negocio, mucho dinero y mucho mercado. Jesús, los ricos gastan lo que equivale a 2 personas o más de 2 personas. A ver si el COVID lo ha creado un martusianista. Ya digo yo, pues mirad, pues no iría, yo creo que no iría mal encaminado. Yo espero que no sea así, pero desde luego algún martusianista dirá, bueno, pues mira, pues esto no va a servir de control. Es que te hablan así, es que hablan de control demográfico, hablan de control de población porque es un problema de población. Pero es que nadie habla de un problema de reparto, ¿vale? Igual que nadie habla de un problema fiscal. ¿Un problema fiscal qué es? Un problema muy grave. Por ejemplo, yo, de mis ingresos, yo aporto al sistema el veintitantos por ciento. Yo soy funcionario. A mí directamente de la nómina va para el Estado. Y yo me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque ahí sale, mi niño está en un colegio público, pues algo, un cachito va para mi niño. Mi calle tiene luces y farolas, un cachito va para la luz que yo tengo en mi barrio. Y otro cachito va para mi suegro que es pensionista. Otro cachito va para... Yo entiendo para dónde van mis impuestos. Pero lo que yo no entiendo, por ejemplo, es que a más arriba, menos impuestos. ¿Cuánto paga la banca de sus beneficios? Yo de mis beneficios, el veintitanto. La banca el 3%. ¿Por qué el 3? ¿Por qué no pagar veintitanto, igual que yo? Las grandes fortunas en España, el 1%. ¿Por qué las grandes fortunas tributan el 1%? Si además son los que hacen más evasión fiscal. ¿Y por qué yo el 23%? No sé si me explico. Es decir, el sistema está hecho de tal manera que no se le toque el bolsillo a determinados sectores. Esto es muy importante, ¿vale? Y esos elementos, el maltusianismo ayuda a estos elementos, ayuda a este planteamiento. Y además vamos todos los demás y nos lo creemos. Bueno, vamos a seguir con ideologías contrarias. Dentro de lo que serían las ideologías, importante está David Ricardo. David Ricardo es un economista, este economista también, que crea la teoría del valor. La teoría del valor afirma que el precio de un producto depende de la cantidad de trabajo empleado en la cantidad de trabajo empleado en él. Es decir, el valor de una mercancía se mide por la cantidad de trabajo necesario para su producción. Hay cosas que se hacen en cuestión de segundos y hay cosas que se tardan semanas o meses en poderlo fabricar. Los salarios, al ser regulados por la oferta y la demanda, tenderán a disminuir porque el número de obreros crecerá más rápidamente que la oferta de empleo. Por tanto, los salarios no deben ni subir ni bajar del nivel, ojo, de subsistencia. Esta visión es maltusiana, es lo que va a impregnar todo el pensamiento posterior. Es decir, ¿qué salario justo le deberíamos de pagar a una persona? Lo suficiente para que come y no se muera. Bueno, y se hace frío para que se abrigue un poquito, no mucho. ¿Se va entendiendo? Es decir, lo mínimo, 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 mínimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe de cobrar. Porque eso va a maximizar beneficios y el valor del producto y va a activar la oferta y la demanda en términos que no es el del que fabrica el producto, sino el del que lo vende. Pero daros cuenta, el que lo compra es el que tiene el poder. Lo que pasa es que eso no nos lo están diciendo. Bueno, voy a seguir que me van a llamar subversivo. Importante. Bueno, este personaje histórico, David Ricardo, también para que le pongáis cara a la gente. Como veis, ninguno es un personaje pobre, ¿no? Alguien decía, ni Marx, tampoco Marx. Evidentemente, un intelectual en la época pobre es muy difícil que haya un pobre intelectual. Bueno, más cositas que podemos ir viendo. Discursos de lucha contra la pobreza, más ideas. En la actualidad hay debate, evidentemente ya no se habla de pobre o no hablamos de pobreza en estos términos, deberíamos de hablar y revisar muchos de estos términos, pero sí hablamos mucho del tema de exclusión social, inclusión social, que son elementos que no estamos trabajando en este tema, pero que son importantes para el trabajo social y la historia que estamos trabajando nosotros de evolución de pensamiento hasta llegar al propio trabajo social. Hay autores como Simmel y Powell, que los tenéis ahí en el libro, que nos llevan ya empiezan a sistematizar los tipos de pobreza o formas de pobreza, ¿no? Aquí marcan 3 tipos o 3 formas de pobreza, que son la denominada pobreza integrada, pobreza marginal y la pobreza descalificadora,
¿Cuál es la pobreza integrada? Bueno, pues su base es un problema generalizado en una sociedad, por ejemplo, que falten industria. Sobrevive por la solidaridad familiar. Las personas, si hay falta en industria en un pueblo, en un barrio, en Andalucía o en España, y la gente no tiene empleo o no se puede emplear, pues suele tirar de la red familiar. Es un tipo de pobreza. Se llama integrada porque es parte del sistema. Marginal. Ya hablamos de personas que están inadaptadas a las nuevas realidades socioeconómicas y por tanto están estigmatizadas hay civilización. Es decir, suelen ser personajes también que han pasado por la pobreza integrada y que han llegado a quedar fuera, ¿vale? Por eso se les llama marginales, ¿vale? O pobreza marginal. Hay otra que es la denominada descalificadora, que afecta a capas de la población integradas en el mercado de trabajo, donde el principal problema es el desempleo, ¿vale? Esa sería la principal causa. Serían personas que, ¿por qué? No tienen empleo regularmente, o tienen eventualidades, o tienen bajos ingresos, o tienen, antes os hablaba, no sé si en esta asignatura, pues ya voy cruzando un poco los papeles, que un informe que se publicó hace 2 semanas demostraba que en España había 2,5 millones de trabajadores pobres, no desempleados pobres, trabajadores pobres, y trabajaban chorrocientas horas y con lo que conseguían llevar a casa no se sostenía la unidad de convivencia, no eran capaces ni de pagar la factura, no podían tirar para adelante. Es como si tú fueras un esclavo, porque estás todo el día trabajando, pero todo el día sigues siendo pobre. ¿Vale? Esto es terrible y es un fenómeno nuevo que viene desde la última crisis de 2008 en España. Y ahí estamos, ya han pasado 12 años y seguimos con este fenómeno, y lo que hemos creado son 2,5 millones de trabajadores pobres. Esto es un abuso horroroso. Vaughan dice también que la pobreza es multidimensional. ¿Qué significa que es multidimensional? Que está compuesta por multitud de factores causales que generan multitud de efectos en la pobreza. Es decir, una persona puede llegar a ser pobre por un montón de elementos que se cruzan en su vida. Esto el trabajador social lo sabe cuando hacemos metodología, intervención, estudios y diagnósticos. Pero es que además, cuando tú estás en situación de necesidad o pobreza, esa pobreza te genera otro montón de elementos asociados, que son de lo más diversos. Te pueden dañar a niveles internos, externos, de relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con todo, absolutamente todo. Por eso habla de esa multidimensionalidad de la pobreza. Vaughan, en el libro, también os expone y dice que la pobreza es un proceso donde normalmente marca una secuencia, ¿no? Como 3 fases, ¿vale? Bueno, estos hay autores que lo explican de otra manera, pero bueno, nosotros vamos a basarnos en los datos que vienen por el libro que estamos trabajando. Más o menos, una persona, cuando empieza a ser pobre, lo que se sitúa es en una posición de fragilidad. Es decir, soy vulnerable a cualquier cosa porque tengo tan poca solvencia y estoy en una situación de tanta necesidad que cualquier pequeña cosa que me ocurra me puede hacer mucho daño a mi situación. Llega un momento que de esa fragilidad, que más o menos me estoy sosteniendo, pero a duras penas, paso a una situación de dependencia. ¿Qué significa la dependencia? Que si no me ayudan otros, yo no soy capaz ni de tirar para adelante, ni de comer, ni de vestirme. Estoy en una situación de dependencia por pobreza. Y si esto no se puede más o menos sostener, ya pasa una situación de ruptura. Y aquí ya se habla de exclusión social. Esa ruptura con la sociedad, donde ya tú no tienes cabida en esa sociedad porque estás en una situación tan vulnerable, tan de dependencia, que sales fuera de la sociedad y acabas en un proceso de exclusión social. Y hablamos, Vaughan habla de un fenómeno de ruptura. En todas esas fases está el trabajador social, incluso las anteriores e incluso las posteriores. Si nosotros estamos en la fase de prevención, para que no haya personas que caigan en situación de fragilidad. Estamos en la situación de fragilidad para que no se produzca dependencia. Estamos en la situación de dependencia para intentar que la persona suba a su posición y no sea dependiente. Pero cuando ahí se produce una ruptura, nosotros trabajamos para la reinserción y reintegración social. E incluso cuando no pasa nada, también hay trabajadores sociales y jugamos con las cartas de la promoción. Es decir, aquellas personas que estén bien, vamos a conseguir promocionarlas que estén todavía mejor y que con sus capacidades lleguen todavía más lejos y puedan progresar en su vida. Esas son funciones propias del trabajo social. También os habla el libro de los avances en la investigación en el término de la pobreza, y con razón
os marca elementos tan importantes como, por ejemplo, son el informe FOESA, al que yo os invito a que os acerquéis. Si ponéis FOESA y os vais a la página web, vais a tener muchas posibilidades de encontrar información muy interesante. Bueno, con ello lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a ir cortando por el tiempo que tenemos. Por favor, dudas que tengáis o alguna cuestión que queráis plantear antes de que corte la emisión. Bueno, voy a ir cortando el vídeo, ¿vale? Por el momento, detenemos la grabación.